Por otro lado, lo que dice Lichtman es, se lo llevaron, se acordó que lo procesarían en México y no lo hicieron. Y fue romper un acuerdo de esa dimensión. Son dos cosas diametralmente distintas. No pueden ser verdad las dos. Efectivamente. Bueno, el abogado está hablando a su nombre y a nombre de su defendido, no necesariamente del gobierno de Estados Unidos. Él lo dijo, no estoy hablando en nombre del gobierno. Exactamente, pero lo que está pintando es un escenario en el cual la actitud de López Obrador ante el caso Cienfuegos fue otra vez este es un problema de México, es un problema de seguridad política para el país y yo quiero de regreso al general Cienfuegos. Y lo que está diciendo el abogado ahora es... Cuando había medio celebrado su detención. Cuando estaba... sucedió y además con la promesa de que en México se le iba a juzgar y se iba a analizar el caso para todo lo conducente. Cosa que no sucedió y no ha sucedido hasta la fecha. Y el abogado hábilmente lo que dice que ¿para qué quieren de regreso otra vez a estos señores en México? ¿Para qué? ¿Para que lo suelten igual, en los mismos términos? No, por eso dice una frase brutal, que es esta de... es publirelacionista del Cártel del Mayo. Exactamente. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Y lo lamentable del asunto, bueno, para ella, es que la presidenta se enredó en ese mismo discurso, entró a ese debate y ahora no es tan fácil que salga diciendo yo ya no me voy a poner a discutir con ellos. Nos debe a la sociedad mexicana una explicación de cómo se va a proceder ante estos casos, ante esta evidencia. Sí es muy fuerte lo que vimos este fin de semana, Carmen. Es muy fuerte y muy delicado porque, bueno, al final de cuentas tenemos a un señor Ovidio que se declara culpable, que ve tú a saber la cantidad de cosas que va a decir en Estados Unidos. Y una cosa que también es, a ver, nos puede caer bien, mal o regular, ese no es el tema Lichtman, ese no es el tema. Aquí hay varias cuestiones que uno puede decir, pues falso no es que durante 40 años no fue detenido el Mayo Zambada. Falso no es que por 40 años fue un personaje absolutamente intocable. O sea, no hubo un gobierno a lo largo de esas décadas que fuera por quien es considerado, bueno, dice el abogado, el criminal más importante del mundo, llega a decir, el narcotraficante más importante del mundo. Pues si no del mundo, de México sin duda. No, y tienes mucha razón. Durante décadas el problema del crimen organizado fue creciendo. ¿A poco no lo vimos? Lo vimos de una u otra manera, y hablo en plural porque desde el ciudadano en su trinchera más común como ciudadanos, hasta, sin duda, funcionarios que tuvieran altas responsabilidades en la materia, ¿a poco no fuimos viendo cómo el problema fue creciendo, cómo la inseguridad fue creciendo en este país, cómo ha sido cada vez más difícil transitar por las carreteras, ya no solamente de noche, sino hasta de día? En fin, tenemos la evidencia. La nota roja se ha vuelto la nota en todos los medios, en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras conversaciones en el seno familiar. ¿Cuál es el buen despido entre nosotros? Cuídate mucho, ¿no? No es como antes, que te vaya bien, buen día, buena semana. Cuídate mucho. Ese es el lenguaje en el cual hemos ido construyendo socialmente a lo largo de estas décadas. ¿A poco eso no se vio? Eso tuvo que haberse visto. Y hay responsables que dejaron que eso creciera. Después viene Calderón yo creo que una visión de que esto estaba desbordándose, pero con una estrategia que en lugar de resolver el problema, creo que lo agravó al declarar una guerra. Y además al meter al ejército y no construir en paralelo una policía con las características de una sociedad fuerte, que no usa... Como no hicieron los demás que siguieron tampoco. Tampoco lo siguieron. Y el mismo López Obrador, que criticó acremente la política de Calderón, cayó no en lo mismo, en incrementando esa política. O sea, no solamente poniendo al ejército en labores policíacas, que no es su tarea, ni están hechos para eso, ni el país los quiere para eso, sino además dándoles tareas administrativas, e incluso ahora con este nuevo sexenio se abre la veta política para que
las Fuerzas Armadas puedan acceder más fácilmente a cargos de gobierno y representación. Por eso hablo... Es un tema, tú que te dedicas a lo electoral, no es cualquier cosa lo que se abre, abre el paréntesis más amplio, porque más allá de Littman, Ovidio y el narcotráfico, aquí hay un punto importantísimo, la puerta abierta para que los militares participen en elecciones, para que puedan ser votados, para que puedan ser postulados. ¿Qué pasó aquí? Sí, haz el paréntesis completo. Muy rápidamente, es una historia larga, pero recordemos que cuando nace, después de la Revolución Mexicana, lo que después va a ser el PRI, pero el Partido Nacional Revolucionario y demás, el ejército es uno de los sectores de ese partido nacional. Fue todo el tránsito después de Ávila Camacho, la Segunda Guerra Mundial, Miguel Alemán, en donde dejan de ser los generales los primeros vistos para ser presidentes de la República y empiezan a ser los civiles. Y al ejército empieza a regresarse a los cuarteles. Dentro de ese paquete digamos, de civilización, los militares dejan de ser un sector del partido oficial. Y claro, algunos militares llegaron a posiciones de gobierno y representación, pero no como un sector dentro del partido oficial, sino como parte del partido político, ya perteneciente a la CNOP, o en fin, las organizaciones populares, en fin, como militantes de un partido, no en tanto que miembros del ejército. ¿No? Ese cambio fue muy importante justamente para entender todo el proceso de desarrollo estabilizador en México, etcétera, etcétera. ¿No? Es otra historia. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un regreso a eso. O sea, con estas reformas recientes, entonces, no se formaliza un sector... ¿Cuál de las reformas es la que abre la puerta para esto? Una reforma muy, muy reciente, en donde se abre la posibilidad para que el ejército, déjame recordar, no necesariamente tenga que pedir licencia a su posición como militar, como era la condición que tenía, para que entonces sea postulado como civil y no como militar a un puesto de elección. Qué fuerte. De eso estamos hablando. O sea, no estamos regresando a que haya un sector dentro de Morena que sea el ejército, pero cuasi se abre la puerta para que entonces, por la vía electoral, también sin tantos requisitos de dejar la milicia para ser civil y entonces ser postulado, ahora se pueda postular teniendo un rango militar. De eso estamos hablando. Es decir, a ver, creo que... Con la historia que tenemos en la materia. Con la historia que tenemos en la materia. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Yo como secretario ejecutivo del IFE, el INE, trabajé con muchos de ellos para organizar elecciones porque pues, teníamos que acudir a las fuerzas civiles y militares para dar las condiciones a que se pudieran organizar las elecciones y la ciudadanía pudiera acudir libremente a las urnas. Y la verdad, mi mayor reconocimiento, tuve siempre un trato muy respetuoso de parte de ellos a mi trabajo y por lo tanto a la colaboración con ellos para poder hacer esto. Pero cada quien en su lugar, cada quien con su función, cada quien con su tarea. Cuando se empieza a destruir la institucionalidad es cuando las responsabilidades que deben estar delimitadas en lo público empiezan a mezclarse, Carmen. Empiezan a sobreponerse unas a otras. Por eso esto que hemos hablado tanto del equilibrio de poderes, de la institucionalidad, de una función pública que hace lo que se le está permitido, no cualquier cosa. Eso tiene límite la función pública y cada quien tiene su tarea, su especialidad y hay un equilibrio y un entramado entre ellos. Cuando eso se rompe, entonces empiezan a mezclarse las tareas. El ejército en tareas policíacas, el ejército en tareas administrativas, el ejército en tareas políticas y para poner nomás este caso. Pero podemos poner el otro caso, el Ejecutivo Federal sobre el Legislativo, sobre el Poder Judicial, la destrucción o eliminación de autoridades autónomas y entonces todo este entramado institucional que busca darle racionalidad a una cosa tan delicada como es lo social y lo público, empieza a entremezclarse y a sobreponerse unas a otras. Ese es lo que estamos viviendo. O sea, la destrucción de nuestra institucionalidad, precaria si quieres, con muchas deficiencias y muchas cosas que habría que hacer sobre ella, pero había ciertas reglas básicas. Ahora lo que vemos es esta terrible confusión.
Y este fin de semana nos lo pone ahí a la vista. La presidenta de la República saliendo a contender con un abogado defensor de una persona que está presa y acusada y confesa en Estados Unidos. O sea, ya todo mezclado, no es la instancia del Estado mexicano quien da cuentas de eso, sino es el Ejecutivo Federal, que a lo largo de estos años y estos meses ha ido copando las otras instancias. De eso estamos hablando.